Es un privilegio el poder ser parte de una comunidad, honestamente, que cree en las misiones y que cree que podemos ir más allá de lo que podemos ir más allá de nuestras limitaciones aquí. Sin más, vamos a empezar nuestra nueva conversación. ¿Les parece? Esta mañana vamos a empezar una nueva serie, una nueva conversación que básicamente le hemos titulado Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Una serie sobre luchar contra la tentación. Y yo sé que muchas veces no sé si tú o yo has asistido a iglesias o has escuchado mensajes acerca de la tentación, pero yo no he escuchado muchos de ellos. Y creo que una de las cosas que quiero para todos nosotros es aprender cómo poder luchar en la tentación. El día de hoy quiero hablar acerca de la anatomía de la tentación, de qué está hecha la tentación y cómo nos afecta a todos nosotros. Si tienen sus Biblias, ¿por qué no van conmigo? Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y vamos a leer este momento de Jesús en el desierto. Y dice de esta manera: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le respondió: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate pues. Las Escrituras dicen, Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden. Ellos te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te golpees el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, dijo, si te arrodillas y me adorarás. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles y cuidaron de Jesús. ¿Les parece? Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por lo que ya estás haciendo en nosotros, por lo que ya estás construyendo en nosotros. Enséñanos, muéstranos, haznos poder ver lo que estás haciendo en nuestras vidas, Jesús, aún con esta conversación acerca de tentación. Ayúdanos a estar atentos y poder navegar todas esas tentaciones que tenemos que enfrentar todos los días, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y todos decimos amén y amén. Sean familia, estas pasadas 2 semanas he estado teniendo problemas con mi espalda. De hecho, la semana pasada estaba todo chueco, estaba caminando así. Literalmente así estaba todo chueco y no podía ni caminar, no podía dormir bien. Y una de las cosas, yo recuerdo la primera vez que me diagnosticaron que tenía escoliosis. Escoliosis es cuando tu columna vertebral está como que un poquito curviada, ¿no? No un poquito, algunos tienen severa, muy curviada. La mía no era tan severa, pero yo me di cuenta a mis 25 años que yo tenía escoliosis. Por 25 años de mi vida yo jugué deportes, jugué fútbol y nadie se le ocurrió decirme que tenía escoliosis. O sea, fui a los doctores, fui a los hospitales y nunca me dijeron nada, hasta los 25 años. Pero una de las cosas como se expuso la escoliosis en mi vida fue que estaba viviendo una temporada de mi vida que no era sana. O sea, no sé si has estado ahí donde dices, ¿sabes qué? Hoy tendría que salirme a caminar un ratito porque como que no hago nada de ejercicio, ¿no? O ¿sabes qué? Tengo que cortarle al azúcar y a los chocolates porque si sigo así, olvídate, ¿no? No sé si has estado ahí, pero lo sigues haciendo. No paras, le sigues dando. Ese era yo en esa temporada, ¿no? Esa temporada de 25 años dejé de hacer ejercicio, no iba al gimnasio, comía pésimo, o sea, comía grasosa. Y después también era cuando acababa de salir de la universidad. Entonces vivía con un amigo en una ratonera, en un espacio bien chiquito, ¿no? Y yo compré un sofá cama en el cual dormía. Al final del día yo sentí, mejor me hubiera quedado en el suelo que en esa cosa, la verdad, porque estaba súper incómoda y me lastimó muchísimo.
Y fue un día que yo decidí, no sé qué estaba haciendo, y me agaché por algo y sentí como que algo se reventó en mi espalda. Y desde ese momento ya no fui igual. Fue en ese momento cuando me dijeron, tienes escoliosis. Ahora, años después me di cuenta que lo que detona o lo que hace que mi escoliosis se ponga mal es cuando cargo cosas pesadas. Es cuando yo puedo ver que mi escoliosis es más severa. Entonces cuando voy al gimnasio, cuando hago algún tipo de pesas, tengo que ser muy cuidadoso, porque el peso hace que mi espalda o se reviente con algo y me tengo que ir al quiropráctico, o simplemente tú puedes ver mi postura cuando cargo algo pesado que está inclinada más a un lugar. Es el peso que lo hace que se exponga mi columna vertebral, que no está derecha, está como que inclinada un poquito. Eso es interesante, familia, acerca de la tentación. La tentación no se trata de no quebrar reglas. No se trata de que no voy a quebrar las reglas cristianas. La tentación se trata de que le pone peso a tu vida y expone tu quebrantamiento y expone en quién tú confías y qué es lo que tú amas en realidad. La tentación te va a empujar y va a traer cierta presión en tu vida que va a exponer dónde tú confías y qué es lo que realmente amas en tu vida. Sí, lo podemos ver en la vida de Jesús. El ser tentados, familia, se ve de diferentes maneras. En 1 Juan capítulo 2, versículo 16 nos dice que hay 3 cosas que vamos a ser tentados. Número 1 dice, con los deseos de la carne, que es acerca del placer. Los deseos de los ojos, que son las posesiones, y el orgullo de la vida, que es el poder. Y vamos a ver rapidito así, no tengo mucho tiempo en cómo explicarte esto, pero rapidito, ¿cómo se ve el placer? Lujuria, inmoralidad sexual, glotonería, el emborracharse, el embriagarse, la pereza. Es así como se ve el deseo de la carne, el placer. Las posesiones se ven con codicia, con envidia, con amor al dinero, con idolatría, que es poner cualquier cosa por encima de Dios. Así se ven las posesiones. Pero también está el poder, el orgullo de la vida, que viene siendo con arrogancia, con orgullo, con ambición egoísta, buscar apropiarse de otros, el jactarse o el ser orgulloso. Todo eso viene con el poder, familia. En otras palabras, nos dice Juan que hay 3 maneras en las que nosotros vamos a ser tentados, y posiblemente todo eso se ve muy diferente en todos nosotros. Hay matices en cómo se expone eso, cómo se ve eso en nuestras vidas. Por esa misma razón quiero hablar acerca de la anatomía de la tentación, de qué está hecha la tentación y cómo nos afecta. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender acerca de la tentación, lo podemos ver en los versículos que leímos de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ahí. Número 1, familia, tú y yo tenemos que entender que vamos a ser tentados no importando qué. Déjame decirte, tú no vas a ser exento de ser tentado. No importa que seas cristiano, no importa que seas lo que tú quieras, no importa que seas buena persona, no importa que tengas mucha influencia, tengas muchos recursos, tú y yo vamos a ser tentados. Jesús mismo fue llevado al desierto y el diablo y el enemigo lo expuso a diferentes cosas. O sea que tú y yo vamos a ser tentados no importando qué. Sí, la tentación es un diagnóstico, familia, porque no se trata solamente de probar tu fuerza de voluntad, sino revela profundamente tus deseos y en lo que tú confías. Porque la tentación va a exponer la crudeza, la crudeza de tu alma. O sea, ¿qué realmente es lo que existe en tu corazón? Y muchos de nosotros nunca vamos a saber realmente qué existe en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros vivimos de una manera donde pretendemos que no necesitamos nada. Pretendemos que no hay un trabajo interno que tiene que suceder. Pretendemos que no hay cosas que tenemos que cambiar. Porque al final del día, dentro de nosotros, la tentación va a indicar algo: que hay apetitos y deseos dentro de nosotros que no hemos aprendido a navegar en nuestras vidas y a controlar.
Jesús es llevado al desierto y una de las cosas que tú puedes ver en el desierto es que le quitan todas las distracciones a Jesús y está tal y cual es Jesús delante del Padre. Tal y cual es. Y creo que el desierto para Jesús no solamente es un lugar de aislamiento, pero es un lugar donde Él es formado. Que para nosotros el desierto no solamente es un lugar donde Él se va, pero es un lugar donde Él es formado. La experiencia en el desierto nos muestra que una relación con el Padre no es escapar de nuestros deseos, pero es confrontarlos, confrontar nuestras batallas. Que tal y como son, la crudeza de nuestro corazón, tenemos que afrontar lo que realmente somos. No es escapar de ellos, no es ponerle como que un sazón así de palabras cristianas. No, tienes que confrontar la crudeza de quién eres tú. Y eso lo podemos ver en Jesús cuando está en el desierto. Y sabes que todos nosotros estamos hechos diferentes. Dios nos creó diferentes. Nuestro cableado, nuestras emociones, como somos muy distintos y muy diferentes. Lo que significa que vamos a ser tentados diferentes. Posiblemente para ti el problema y la tentación para ti no es el dinero, porque eres muy generoso, puedes vivir con mucho, puedes vivir con poco. Posiblemente para ti nada de eso es un problema, pero posiblemente el orgullo es tu problema. Posiblemente no te gusta pedir ayuda a nadie. Piensas que eres autosuficiente, que no dependes de nadie. Posiblemente para ti no es la lujuria, el sexo. Tú no tienes ningún problema en honrar a Dios con tu cuerpo y con tus ojos, pero posiblemente para ti siempre estás buscando la aprobación humana. Haces lo que sea necesario para que la gente te celebre, te admire, te ponga en un pedestal. Posiblemente para ti no es la glotonería, no comes, no tiene nada que ver con la comida. Posiblemente tienes muchísimo autocontrol, pero posiblemente en cuanto te damos un título, te damos una posición, te conviertes en un dictador y lastimas a la gente porque no sabes cómo controlar el poder que se te ha dado. Las tentaciones se van a ver diferentes para todos nosotros, familia, porque somos diseñados diferentes. Nuestro cableado es diferente. Y así que tú y yo necesitamos identificar cuáles son esas cosas en nuestras vidas que son puntos débiles en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de eso. Y la única manera en que podemos hacerlo es vivir en un lugar donde podemos ser conscientes de eso, pero de la misma manera invitar a Dios. Dios, muéstrame dónde yo necesito ser cuidadoso y tengo que aprender a navegar mis apetitos y mis deseos. Ahorita es chistoso porque una pareja al irse, el esposo le pregunta a su esposa, pero yo no soy así, ¿verdad? ¿O sí? Y le dice a la esposa, lo que él describió, así eres tú. Muchas veces no somos conscientes de nuestras propias batallas, familia. Muchas veces no somos conscientes de nuestras propias inconsistencias, de nuestro propio quebrantamiento. Y mi deseo para ti es que tú puedas invitar al Espíritu de Dios a tu vida para tener esa conversación. Dios, ¿cuáles son esas áreas de mi vida que necesito aprender a dominar? Porque vas a ser tentado, familia. Y las tentaciones vienen de una forma pequeña, pero pueden escalar a muchísimo. Porque muchos de nosotros pensamos que vamos a ser llevados no vamos a ser llevados al desierto y tener conversaciones con el diablo todo el tiempo. O sea, eso no va a ser posiblemente nuestra tentación, pero posiblemente nuestra tentación se ve diferente. Empieza con un deseo que no aprendemos a dominar, y ese deseo da vida a un pensamiento, y ese pensamiento da vida a una acción, y esa acción da vida a un patrón, y ese patrón, de acuerdo a la narrativa de la Biblia, nos lleva a la muerte. Y después nos encontramos en un lugar donde ni tú ni yo tenemos control sobre lo que hacemos y no hacemos. Posiblemente para nosotros es simplemente, antes de empezar a chismear y hablar de otras personas, empieza con una conversación muy pequeña. Posiblemente para muchos de nosotros lo que nos tiende a encaminar a la tentación es ver una foto o ver una persona. Posiblemente para muchos de nosotros es aislarnos por completo y no querer invitar a nadie a nuestra vida porque somos autosuficientes. Posiblemente para muchos de nosotros queremos tener mucho dinero y entonces empezamos a agarrar todo tipo de trabajos y no estamos presentes en nuestra casa, y aquellos que amamos lo sufren porque estamos detrás de algo que
va a ser interminable. Todo puede empezar con algo pequeño, familia, pero puede escalar a muchísimo más. En otras palabras, quiero afirmar esto. La tentación no es pecado. La tentación simplemente significa que eres un ser humano, que tanto como Jesús batalló con eso, tú y yo vamos a batallar con eso. Tuvo que luchar Jesús con ello, nosotros tenemos que luchar. Eres simplemente un indicador que eres un ser humano, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a navegar. Así que no importando quién eres, vas a ser tentado. La segunda cosa que yo quiero que tú y yo entendamos, ¿por qué esta conversación es tan relevante para nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que hablar de tentación y no podemos hablar de otras cosas? Porque yo creo que esto importa. Cuando tú y yo no podemos vencer tentaciones en nuestras vidas, crea algo en nosotros. No es que quebramos las reglas o no es que quebramos la ley moral, sino que crea desconexión. Desconexión con Dios y desconexión con otros. Eso es lo que significa vivir en justicia con Dios, en una relación correcta con Dios y una relación correcta con otros. Eso es lo que vino a hacer la cruz, a traer paz, armonía en todos nosotros para que pudiéramos vivir en paz con Dios y en paz con nosotros. La tentación, cuando tú y yo no la vencemos, crea desconexión. Una de las cosas que mi esposa, que yo irrito muchísimo a mi esposa, ¿no? De muchísimas maneras, ¿no? Y una de esas cosas que a ella no le gusta es que yo soy muy sarcástico, familia. Yo soy muy sarcástico, tengo un humor a veces un poquito medio negro, ¿no? Y a ella no le gusta que soy muy sarcástico. Y el sarcasmo para ella tiene un problema muy grande porque desde que era chica algo sucedió y yo ya sé por qué. Es algo profundo, no es porque no le guste su humor. Y entonces ella a veces me dice, te doy 3 oportunidades para que seas durante el día sarcástico. Y me las cuenta. 1, 2, 3, ya no puedes más, ¿no? Pero hay días en los cuales no me deja. Y es que no puedo hacer nada, familia. Soy mexicano. Allá nos reímos de otros y nos reímos de nosotros mismos. O sea, te ponemos un apodo por tu apariencia que no te gusta. O sea, no puedo, a veces está ahí, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Pero está naturalmente en mí, ¿no? Oren por mí. Pero a ella no le gusta, y a veces cuando ya yo soy muy sarcástico y ella se molesta, yo sé cuando ella está completamente molesta. Y una de las cosas que hace es que literalmente ella se aleja de mí, no quiere conversar conmigo, no quiere hablar conmigo, y yo puedo sentirlo. Ahora, el problema más grande ahí no es que yo quebré una regla que ella tenía, no es que quebré una regla moral que ella tenía de mi parte, es que yo con mis acciones he creado una desconexión con ella cuando yo hago eso. Que ella no me quiere compartir nada, no quiere hablar conmigo de nada, no quiere interactuar conmigo. Crea una desconexión con ella, la cual yo la siento cuando estoy con ella. Familia, la tentación crea desconexión cuando nosotros nos damos a esa tentación. Una desconexión con Dios y una desconexión con otros, lo cual por ende nos lleva a perder paz, a perder armonía, nos lleva a perder propósito, nos lleva a perder dirección, nos lleva a perder confianza y seguridad. Todo eso viene cuando nosotros nos damos a la tentación, que crea esa desconexión con Dios y desconexión con otros. Nota que en lo que acabamos de leer, en la experiencia de Jesús, cómo Él pelea en contra del enemigo. Ayuna. En otras palabras, Él intenta reconectarse más y más con Dios y reforzar esa conexión con Dios, porque es la única manera en que Él va a poder vencer. Como una notita al lado, si te sientes estancado y que no puedes escuchar a Dios, el ayuno te ayuda a acelerar eso, créeme. Y no solamente el ayuno de que no voy a estar en mis redes sociales, no, comida. Ese ayuno te va a acelerar y créeme, te desestanca de donde estás. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Tengo todo un sermón cómo vamos a luchar con esto. Pero lo que yo voy es esto, familia, que tú y yo tenemos que entender por qué tenemos que vencer las tentaciones y por qué es tan importante vencer las tentaciones. Porque crea desconexión con Dios y crea desconexión con otros. Y la tercera cosa que es importante que nosotros entendamos acerca de la anatomía de la tentación, de qué está hecha la tentación, es que la tentación, de acuerdo a Santiago, proviene de nosotros hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
En otras palabras, son deseos sin control. Nota que lo que dice Santiago en capítulo 1, versículo 14. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Que cada persona es tentada y es arrastrada por sus propios deseos. La tentación viene de adentro, no de afuera. ¿Listos para esto? Yo sé que muchos posiblemente no van a estar de acuerdo conmigo, y está bien. Viniendo de un contexto de una iglesia latina muy conservadora, donde queremos controlar cómo todos se visten, porque no queremos que el hermanito o la hermanita peque, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque muchas veces tenemos una tendencia a querer controlar. No te vistas así porque si no el hermano va a pecar. Yo le haría una pregunta al hombre: ¿por qué es que no has aprendido a navegar tu apetito? Porque no tiene nada que ver con la de afuera. Porque lo de afuera tú no lo puedes controlar. Tú sí puedes controlar tu mundo interno. Y eso es a lo donde Dios nos invita. Que tú y yo tenemos que aprender a navegar esos apetitos y esos deseos dentro de nosotros. Porque lo de afuera tú no lo vas a poder controlar, pero sí lo de adentro. Y eso es lo que Santiago nos hace saber. Nosotros no somos tentados porque Dios nos expone a ese lugar. Es de nuestros propios deseos, nos dice Santiago. ¿Sí notaste eso? Me encanta lo que Dallas Willard dice, un teólogo importante en los pasados 40 años. La tentación no es principalmente lo que viene hacia ti, sino lo que surge dentro de ti. Cuando los deseos del corazón quedan sin entrenar, te lleva a donde no quieres ir. Pero cuando el corazón es discípulo de Jesús, el deseo mismo se convierte en tu aliado porque quiere lo que Él quiere. En otras palabras, familia, Satanás podrá poner el anzuelo, pero son nuestros deseos lo que lo muerden. Pero nota también, Santiago ni siquiera menciona al enemigo en esta conversación. Él aloca nuestro problema en nuestros deseos, no en el enemigo. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que aprender, familia, que hay ciertos apetitos y ciertos deseos que nosotros tenemos que aprender a reconocer y aprender a entrenar nuestro mundo interno. Que la tentación que viene hacia nosotros proviene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y hasta yo, familia, como pastor, yo tengo que checar mis propios deseos en muchas maneras, aun cuando son cosas buenas. Te comparto, yo tengo el deseo de que esta comunidad crezca. Está en mi corazón que crezca. Y yo estoy convencido de que cuando la gente pruebe y vea lo que Dios está haciendo en Project en español, la gente va a querer ser parte de lo que está sucediendo en esta comunidad, porque yo sé que es algo puro y es algo que Dios nos está confiando. Habiendo dicho eso, yo también tengo que ver mis propias emociones. ¿Por qué quiero que este lugar crezca? ¿Es porque me quiero hacer famoso? ¿Porque quiero que me inviten a conferencias? ¿Por hacerme un cristiano influencer y meter videos y meter muchos likes? ¿Por qué quiero yo que este lugar crezca también? ¿Es porque quiero que experimenten a Dios o por mi propio ego? Yo también tengo que checar mis propias emociones, familia, y mis propios deseos. Que aún algo bueno puede estar distorsionado. Entonces, familia, tenemos que entender que la invitación para todos nosotros es que el problema no es afuera. Me encanta lo que Agustín dice, un monje muy antiguo que ha escrito muchos libros. Dice: el problema no es el deseo, es el deseo desordenado. Cuando el amor se dirige al objeto equivocado, la tentación echa raíces. Así que, familia, quiero que tú entiendas, aquí hay un destello de esperanza. Tú y yo podemos resistir la tentación. Que tú y yo podemos ser tentados, pero no estamos atrapados ahí. Que Dios nos puede dar la salida de la tentación. Y que si tú y yo estamos en sinergia con Dios, si estamos conectados a Dios, podemos vencer lo que se nos ha dado. Pero quiero que entiendas algo, familia, que tú y yo no se trata de todo lo que no tenemos que hacer, sino de todo lo que tenemos que estar haciendo. Que no se trata de todo lo que no puede ser parte, sino de ser intencional y cultivar tu relación con Jesús, que es lo importante. Venimos de una iglesia que nos ha hablado por muchísimo tiempo de todas las cosas que no tienes que hacer, pero no nos han enseñado qué sí tenemos que hacer.
Porque yo estoy convencido que cuando tú te sumerges en lo que sí debes de hacer, lo que no tienes que hacer ni siquiera es atractivo ya. Cuando tú y yo vivimos una vida en relación con Jesús, en conexión con Jesús, podemos vencer cualquier tentación. Y hay muchas formas, y una vez más vamos a tener toda una conversación acerca cómo la oración es nuestra arma. La palabra de Dios y las escrituras son nuestra arma. Podemos huir, comunidad, vestirte de la armadura de Dios. Hay tantísimas cosas que podemos echar mano, familia, y vamos a tener toda esa conversación. Pero lo que yo voy es esto: no tenemos que vivir en desesperanza, porque hay esperanza para todos nosotros, aún para mí, aún para ti. Y ese es mi punto, con esto concluyo. Ese es mi punto más importante en esta conversación. Se nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15 de esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Nota, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Que tú y yo tenemos un Salvador que entiende, que empatiza, que simpatiza con nosotros, porque entiende que es ser tentado por todo en este mundo. ¿Sabes? Yo estoy convencido de esto, que Jesús, estando en el desierto, no fue para presumirle al demonio y decirle: hey, yo soy más fuerte que tú. Eso no fue por eso. La razón y el momento preciso en ese desierto para mí tiene que ver que Él se convirtió en la representación de lo que nosotros no pudimos cumplir por nosotros mismos, y Él lo cumplió por nosotros. Pero habiendo dicho eso, es importante esto. Yo a veces tengo un niño de 2 años, va a cumplir 3, lo cual quiere decir que tiene energía inmensa e ilimitada, no se cansa básicamente. Y a veces lo estoy tratando de vestir, ponerle su camisa, ponerle sus shorts, y no se deja. O sea, parece una lombriz, se está moviendo por todo lugar, se distrae, quiere ir a jugar, no me deja vestirlo. Y a veces me frustro muchísimo, me siento impaciente, me irrito, y a veces empieza a gritar. Y cuando mi esposa está en el cuarto, ella ve y ella me interrumpe y toma el rol, y yo me alejo todo enojado, todo frustrado, no pudiendo navegar, no pudiendo vestir a un niño de 2 años. Y a veces yo la veo como ella lo hace. Lo hace de una manera con tanta gracia, con tanta firmeza. Yo no sé cómo lo calma, es un superpoder. Y yo veo cómo lo hace, digo, yo no puedo hacer ni siquiera eso. Y a veces yo pudiera hacer eso, familia. Yo pudiera dejar que mi esposa lo haga, lo vista, y ella sabe cómo manejar a mi hijo de alguna otra manera, y yo me puedo ir bien tranquilo sin ningún problema y seguir luchando con la impaciencia cada vez que me toque vestirlo una vez más. O la otra opción es que yo la veo y aprendo cómo lo hace, cómo lo viste, cómo le habla, cómo navega las cosas con ella, para que la próxima vez que a mí me toque, yo ya no tenga que vivir en impaciencia y estando irritado y enojarme, porque lo aprendí de mi esposa cómo lo hace con él. Es lo mismo con Jesús. Jesús conquistó el pecado, pero no es para incapacitarnos a nosotros, sino para enseñarnos y mostrarnos cómo hacerlo. Y que no tenemos que vivir en desesperanza, que muchos de nosotros posiblemente venimos de generación tras generación con ciertos hábitos, con ciertos patrones que seguimos viviendo. Yo estoy convencido, familia, que mi mayor contribución a mi hijo no tiene que ver con el dinero y con las casas que le pueda dejar, pero viene a ser a quebrantar todos esos hábitos que por generación y generación y generación hemos vivido. Que yo voy a llorar todo lo que tengan que llorar, y yo voy a manejar mis propios hábitos y mis propios deseos y mis propios apetitos para que mi hijo no tenga que luchar con ellos, porque su papá quebró eso. Porque eso es lo que Jesús me ha dado y me ha confiado en mi vida, y lo ha confiado a tu vida. Que la tentación no tiene que vencer, que esto nos ha dado una salida, que podemos ser tentados pero no estamos atrapados. ¿Por qué no te pones de pie conmigo, familia? Y
conforme cerramos esta conversación, quiero hacer una oración por ti. Que Dios te ayude a estar consciente en tu propia vida de aquellos puntos débiles de tu vida, aquellas cosas que necesitas aprender a manejar, tus apetitos, ciertos deseos en tu vida que han venido tomando lo mejor de ti por muchísimo tiempo. Posiblemente ciertas actitudes, por ciertos hábitos que tú has desarrollado por muchísimo tiempo y que ya no le sigues dando importancia, simplemente te has dado porque no has podido vencerlos. Mi corazón es de que siempre sigas estando atento a tu propio corazón y que invites a Dios a esa conversación para que te dé la fortaleza para poder afrontar cualquier tentación que tengas que dar. Así que Jesús, te doy gracias por cada persona en ese cuarto. Gracias por lo que estás haciendo. Te pido que les puedas mostrar, les puedas revelar a ellos aspectos de sus vidas que necesitan que ellos lo cuiden, hábitos, ciertos deseos, ciertos apetitos que han venido a tomar lo mejor de ellos, que han lastimado a otros, que han venido a desconectarse de contigo, papá. Que hay libertad para cada uno de nosotros, que aun si seguimos cayendo una y otra vez en el intento, que nos levantes y nos muestres cómo hacerlo con gracia, que no perdamos la esperanza en esta jornada, que no nos demos por vencidos simplemente porque no podemos vencerlo y seguimos cayendo una y otra vez. Jesús, llénanos de tu amor, infunde tu gracia en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.